Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, instruye los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Danos a conocer todo lo que es recto y justo según el mismo Espíritu y gozar siempre de tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridas hermanas, hoy nos toca el tema del mal. En mi tesis, que es un libro de 310 páginas más o menos, el capítulo tercero, donde analizamos el tema del mal, tiene 80 páginas. O sea que esto en la obra de Tolkien tiene un lugar importante. El tema ha sido tratado con amplitud y ilustrado profusamente con la corrupción de diversos personajes. Bueno, ante todo tenemos que decir, ustedes saben que se puede distinguir el mal ontológico, el mal físico y el mal moral, ¿no es cierto? Ante todo tenemos que decir que el mal ontológico en la obra de Tolkien no existe. En una de sus cartas él dice: en mi historia no trato del mal absoluto, no creo que exista tal cosa, pues sería el cero. Claro, el mal ontológico existiría solamente en una teología dualista, del tipo maniqueo, ¿no? Zoroastrismo, por ejemplo, tiene que hay dos dioses, uno bueno y uno malo, que tienen igual poder, y que el dios malo hace todo lo que es malo y tiene entidad propia el mal. Pero en la teología cristiana, el mal no es algo, sino que es la carencia de un bien debido, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, en Tolkien está clarísimo que no hay un mal ontológico. Más interesante es lo que se refiere al mal físico. ¿Qué es el mal físico en la teología cristiana? Bueno, es el que se produce por causas segundas que no tienen entidad moral, como por ejemplo un terremoto que destruye vidas y viviendas, o por ejemplo un animal que ataca a un ser humano y lo mutila o lo mata. Entonces, tanto el terremoto como el animal no tienen entidad moral, por lo tanto ahí no hay un mal moral, hay un mal físico. La persona perdió un brazo porque le atacó un tigre, y bueno, el mal es que debería tener dos brazos, tiene uno solo, pero no hubo falta moral de parte de nadie, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se suele llamar el mal físico. Santo Tomás de Aquino dice que, claro, para la perfección del universo convenía de parte de Dios que creara no solamente seres imperecederos, como los ángeles, sino también seres perecederos, corruptibles, frágiles. Y estos seres perecederos en algún momento dejan de existir. Entonces, la naturaleza está implicado todo esto. Por ejemplo, los animales carnívoros se alimentan gracias a que pueden matar a los animales herbívoros. A su vez, los animales herbívoros se alimentan de la destrucción de las plantas, y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que se suele llamar el mal físico. Ahora bien, el mal físico, en el mundo que vivimos, hay tanto dolor y sufrimiento, con el tema, por ejemplo, de las guerras, de la pobreza, del hambre, de las enfermedades, que llega un punto que mucha gente a esto la lleva hacia el ateísmo, ¿no? Es conocido el caso, por ejemplo, del célebre escritor argentino Ernesto Sábato,
que decía yo no puedo creer en Dios, porque al ver el mal que hay en el mundo, por ejemplo, el sufrimiento de un niño inocente, yo tengo que sacar dos conclusiones. O que Dios es bueno, pero no lo puede evitar, el sufrimiento de ese niño inocente, entonces ya no es omnipotente, por lo tanto ya no es Dios. O bien sí lo puede evitar y no lo quiere evitar, entonces ya no es bueno. Por lo tanto tampoco es Dios, porque por definición Dios debería ser bueno. Entonces dice, Dios es un imposible. Si Dios existiera no habría tanto dolor en el mundo. Bueno, este es el argumento no solamente de Sábato, sino de muchos personas que han abrazado el ateísmo y el pesimismo metafísico. Por ejemplo, Schopenhauer, o autores literarios como por ejemplo Giovanni Papini antes de su conversión era un pesimista metafísico. Bueno, ¿qué nos dice la revelación cristiana? Que sí, el orden ecológico implica la destrucción de unos seres para la vida de otros, pero todo este mal y esta miseria que sufre la humanidad no son del orden natural. La pobreza, el hambre, las enfermedades, todo eso entró en el mundo a partir del pecado original. Entonces, eso no es querido por Dios, sino que es solamente tolerado y que frente a eso Dios estableció el plan de salvación, ¿cierto? Todo lo que nosotros ya sabemos. Bueno, en el mito tolkieniano, los desequilibrios de la naturaleza, el mal físico y demás, tiene otra explicación diferente. ¿Y cuál es la explicación diferente? Es muy interesante la explicación, o diríamos la hipótesis que hace Tolkien. Porque ustedes se acordarán que decíamos ayer que cuando los Valar empezaron a colaborar en el tema musical que les había propuesto Ilúvatar, Melkor introdujo disonancias en esa armonía musical. Pero después, esa composición musical, con sus disonancias y todo, adquirió existencia propia cuando Eru pronunció la palabra Ea, que sea, que exista, ¿cierto? Entonces, en el diseño mismo del universo hay, diríamos, un componente negativo que introdujo Melkor Morgoth. Entonces, esto afecta diríamos, el mismo diseño del universo, que no es impoluto, impertérrito, sino que tiene una negatividad inoculada en su misma materia, digamos así, en su mismo diseño. Entonces, esto, por ejemplo, dice, bueno, todo lo que es excesivo, fuegos excesivos o fríos excesivos, en la mitología tolkieniana, diríamos que son obra de Melkor. Entonces, de pronto hay un pasaje donde Ulmo, que es uno de los Valar, que es, diríamos, es el señor de todas las aguas. Todo lo que serían los movimientos del agua, todos los movimientos del agua están bajo el cuidado o la guía de este Valar que se llama Ulmo, ¿no? Entonces Ulmo de pronto se queja ante Eru y Ilúvatar de que Melkor ha metido la cuchara, digamos así, en el diseño del mundo. Y cómo Dios permitió que Melkor hiciera esta intervención disonante. Entonces Eru le dice, vos cuando pensaste las aguas, en tu tema musical, ¿pensaste en la nieve? ¿Pensaste en la lluvia? No, dice Ulmo, yo pensé en el agua. Bueno, pero la nieve y la lluvia existen por los calores excesivos y por los fríos excesivos que introdujo Melkor. Entonces vos fíjate cómo lo que vos diseñaste adquirió una nueva dimensión gracias al mal que introdujo Melkor.
ahí te vas a ir dando cuenta, le dice Ilúvatar, que aún el mal que hace Melkor o que hacen otros subcreadores, propende en definitiva a la mayor gloria de mi diseño. Entonces, acá está expresado de una forma poética una realidad o digamos, una doctrina cristiana muy importante, en donde la gloria de Dios no queda menguada por el mal. Y la perfección de su obra tampoco. Diríamos que, como dice la carta a los romanos, en todo interviene Dios y colabora para el bien de los que aman al Señor, capítulo 8 de la carta a los romanos. Entonces, al final, digamos, aún las obras malas van a terminar sirviendo a la mayor gloria del universo y de su creador. Bueno, esto está, diríamos, con referencia al mal físico. Pero es importante porque entonces nadie en la mitología tolkieniana, nadie, ninguna criatura, ni los elfos, ni los hombres, ni los enanos, ni los hobbits, ni ninguna criatura está inmune a la influencia del mal. ¿Por qué? Porque son criaturas encarnadas, todas tienen cuerpo. Y como en la materia misma de Arda está este componente morgótico, podríamos decir, este componente que introdujo Morgoth, entonces esto viene a explicar por qué en todos los seres hay una tendencia al mal. Ya que en la mitología tolkieniana no están Adán y Eva. No hay un primer pecado. El pecado original no aparece. Entonces, Tolkien necesitaba de alguna forma explicar la inclinación al mal que experimentamos todos y que la experimentan también sus personajes. Entonces, una explicación viene por este lado. Particularmente, algunos elementos de la realidad material tienen, diríamos, una atracción al mal más fuerte porque Morgoth trabajó más con ellos, entonces son más morgóticos. Por ejemplo, el oro. En toda la mitología de Tolkien, el oro despierta mucho más codicia que otros metales, por ejemplo, que la plata. La plata no tiene esa cosa así tan fascinante. El oro despierta una codicia sumamente apasionada, negativa y pecaminosa. Bueno, sin embargo, dicho esto, y a pesar de que no hay una primer pareja, como Adán y Eva, en el mito tolkieniano, porque cuando despiertan los primeros hombres y despiertan los primeros elfos, despiertan un cierto número de ellos, como si fuera una tribu, es decir, es una mitología poligenista, no monogenista, como la cristiana. Sin embargo, en los diálogos que tienen los primeros hombres y los primeros elfos, aparece que en su origen hay una oscuridad a la cual ellos no quieren volver. Esto no está explicado, está meramente aludido. Pareciera que cuando surgieron los primeros hombres, Melkor se enteró y fue y en cierto modo intentó corromperlos. Lo mismo pasó con los elfos. Los mejores de entre ellos huyeron de esa oscuridad y fueron al encuentro de los Valar, en el reino bendecido, es decir, al encuentro de la luz. Pero tienen una oscuridad en su origen que no quieren recordar. Esto haría también, ocuparía el lugar del pecado original. Pero claro, es imposible explicar la existencia del mal que no tiene consistencia propia si no se originó de alguna manera. Por eso es que aparecen estas variantes en la mitología tolkieniana. Bueno, pero dicho esto, tenemos que ir a ver entonces en dónde se origina el mal. Y por supuesto el mal se origina en la corrupción de Melkor
De la misma forma como en la teología católica se reconoce que el mal se origina en la corrupción de Lucifer, ¿sí? Que los ángeles fueron creados buenos por Dios, pero el más perfecto de todos ellos se rebeló contra Dios, y como dice el Apocalipsis, arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, la tercera parte de los ángeles. Bueno, en el caso de la mitología tolkieniana también tenemos que Melkor, ya lo vimos ayer, se impacientó, se rebeló contra Dios, quiso hacer la suya, finalmente quiso competir contra Dios, desbancar a Dios y ser él el centro del universo. Obviamente no lo logró, pero sí en este intento se corrompió él y corrompió a los que lo siguieron. Bueno, ¿cuál sería, a ver, ¿en qué parte aparece esa oscuridad que infundió Melkor a los orcos y los hombres? Eso ya se los digo. A ver, capaz que va a salir más adelante. Va a aparecer más adelante. ¿Les debo la respuesta? Ya vamos a llegar a esa donde lo explica eso. Pero ahora si me voy para adelante a buscarlo, voy a perder mucho tiempo. Así que cuando salga se los digo. Bueno, entonces estamos con el tema de la corrupción, de Melkor. ¿Cuál es el pecado de Melkor? Bueno, obviamente el mismo que el de Lucifer, es decir, la soberbia, y la soberbia que lleva a la vanagloria. Santo Tomás de Aquino dice que la soberbia lleva consigo un deseo desordenado de la propia excelencia. Y por lo tanto, esto ya nos conduce directamente a la vanagloria. Y Tolkien dice que Melkor intentaba, con sus disonancias, acrecentar el poder, lo cual le pertenece a la excelencia, y la gloria, lo cual se refiere al reconocimiento de los demás. Entonces dice, se acordarán ustedes que decíamos que algunos de los Ainur comenzaron a concertar su música más con la de Melkor que con el pensamiento que habían tenido en un principio. Es decir, que Melkor fue consiguiendo una extensión tanto de su poder como del reconocimiento de los demás. Pero bueno, no prevaleció, diríamos que como el tema de la batalla en el cielo fue precipitado a la tierra, entonces él bajó a Arda, que es la tierra, con el deseo de hacer ahí su reino, ¿no? Y excluir a Eru o a Ilúvatar. Y lo mismo pasa con Sauron, que después va a ser como su lugarteniente, porque hay una parte de la mitología donde Melkor es expulsado de la tierra, y entonces el que queda, el señor oscuro que queda, es Sauron. Bueno, ayer comentábamos cómo Sauron también, igual que Melkor, quiso ser un dominador, no meramente político, sino dominar en todos los aspectos sobre sus súbditos, es decir, ser como un dios con minúscula, ¿no es cierto? Y en este punto,
pues nos podemos detener un minutito. Si me pongo a buscar las cosas, pierdo tiempo. Se las digo sin citarlas. Entonces, en esta actitud que encontramos, después ustedes, si lo quieren ver dónde está, lo pueden buscar en el libro, que es el libro que yo publiqué, El Hobbits y Dragones, ¿no es cierto? Acá hay una cosa que es muy importante de ver. Esto de que la soberbia los lleva a Sauron a querer un dominio total sobre los demás. Lo mismo le va a pasar a Saruman. Entonces, fíjense que no es solamente el dominio, diríamos, militar o económico o civil, sino que es un dominio también de las conciencias. Es decir, que las personas respondan totalmente a la voluntad del Señor, ¿no? En este caso del Señor Oscuro, o lo mismo pasa con Saruman. Buscan el dominio hasta psicológico de las personas. Y ahí yo me quedo un minutito pensando, porque fíjense, cuando nosotros vemos, dice Tolkien, esto es como la máxima manifestación del poder, donde no se domina a la persona solamente externamente, sino también internamente, su conciencia, su psicología, su ser interior. Y ahí entonces yo me quedé pensando un poco, porque fíjense, un tema que me ha preocupado bastante estos años, son ciertas congregaciones religiosas, donde después resultó ser que el fundador era un abusador. ¿No es cierto? Esto ha pasado en varias congregaciones modernas. Entonces, evidentemente, ahí aparece la tentación del poder. Claro, porque es un poder espiritual. El padre espiritual fundó una congregación, supongamos, y que es a su vez como el director espiritual de los miembros de la congregación, y ellos le hacen sus confidencias y él los guía en su vida interior también. Entonces, esto es un poder muy grande que puede traer la tentación la tentación del dominio del otro, ¿no? El control del otro. Y ese control empieza por diríamos, el dominio de la psicología del otro. Entonces el director espiritual o el gurú espiritual le dice que la voluntad de Dios es esto, aquello, lo demás allá, y la otra persona ciegamente va obedeciendo, y diríamos, desmadrarse del poder espiritual, en muchos casos después terminó con el abuso físico también, con el abuso sexual. Pero en el fondo está todo en la misma línea, ¿no es cierto? Bueno, así que el tema del poder como tentación está mucho en la obra de Tolkien, y se da sobre todo en aquellos personajes que tienen mayor poder. En los personajes, diríamos, de menor poder, la tentación no es tanto como obtener un dominio general o dominio... Ah, bueno, sí, está bien, puede ser lo que dice ahí. La tentación no es tanto el dominio absoluto del otro, porque a lo mejor no está en sus propios
en sus propias capacidades de lograrlo, pero en seres menores, como puede ser, por ejemplo, los enanos, o como puede ser, por ejemplo, el Smaug, el dragón, la tentación de la soberbia y del egoísmo y del orgullo se traduce en lo que Tolkien llama la posesividad. Este es el pecado más abundante en la mitología tolkieniana. Fíjense ustedes que en toda la obra de Tolkien, que es tan amplia, prácticamente no aparece el pecado sexual. Hay solamente un episodio en el cuento de Beren y Lúthien, donde dice que el Señor Oscuro, cuando la vio bailar a Lúthien, concibió pensamientos lascivos en su mente. Me parece que es la única mención al pecado sexual en toda la obra de Tolkien. No sé si hay una más. Creo que si hay una o dos es mucho. Lo cual es asombroso, porque uno cuando va al confesionario, el 50% de la materia de confesión, no sé por qué la gente se confiesa principalmente de temas de la sexualidad. Pero en la obra de Tolkien, no, nada. En cambio, sí aparece constantemente en los diversos personajes la posesividad, possessiveness, lo escribe en inglés, possessiveness. Entonces, ¿qué es la posesividad? Es que yo me apropio de las cosas como si fueran mías y las atesoro y las, diríamos, eh, como el viejo Ucha, ¿no? Las atesoro, las mezquino, las guardo, no las muestro, me las quedo, son solamente para mí, y eso engendra, dice Tolkien, dos cosas en el poseedor. Por un lado, pierde su libertad, porque él está pendiente de que no le falte ninguna de todas las cosas que ha acumulado. Como es el caso de Smaug, el dragón, en el Hobbit, cuando Bilbo saca el jarrón, dice que Smaug soñó hasta que estaba durmiendo, tuvo sueños de violencia, ¿no? De inquietud y de violencia. Y cuando se despierta, en ese inmenso tesoro, instantáneamente se da cuenta que falta un jarrón. Y entonces dice, acá hay un ladrón, ¿quién me robó mi jarrón? Entonces dice Tolkien, esto se parece a las personas que tienen muchísimas cosas, las personas materialistas que se llenan de posesiones materiales, que no usan, pero si les llega a faltar una, ponen el grito en el cielo. Aunque no las usan, están pendientes de que nadie se las toque, de que nadie les saque, de que nadie le use, de que nadie le... Entonces esa posesividad les hace perder su propia libertad, porque al final son esclavas de sus posesiones, que no, muchas de las cuales incluso por ahí ni las usan, pero que están pendientes de que nadie tenga nada que ver con ellas, ¿no? Y la otra consecuencia que tiene la posesividad, dice Tolkien, es que se pierde el valor de las cosas. A ver si esta cita sí me gustaría mucho leerla tal como él lo dice. Dice, en el ensayo sobre los cuentos de hadas, dice que, ya dijimos, uno de los beneficios de los cuentos de hadas es la recuperación del sentido y el valor de las cosas de nuestro mundo, la recovery, decíamos, pero ese sentido del valor de las cosas se pierde precisamente por la posesividad. Y entonces ahora vamos a citar la carta 54, donde él dice, esta opacidad de las cosas que tenemos, cuando todas nuestras cosas nos parecen tan trilladas, tan usadas, que ya las tenemos pero no les damos valor, nos aburren, nos cansan, son siempre las mismas, como que no las valoramos más, ¿no? Esto puede ser desde cosas de adorno, como puede ser un cuadro, como pueden ser
los muebles, como pueden ser nuestras plantas, como pueden ser nuestra vivienda, cualquiera de las cosas que hacen a nuestra cotidianeidad. ¿Mm? Ellas dicen, pueden adquirir una opacidad y parecernos como gastadas o demasiado familiares, como que, bueno, esto ya lo vi tantas veces, ya me tiene harto de siempre la misma cosa. Y eso dice, es porque de esas cosas nos hemos apropiado legal o mentalmente. Decimos que las conocemos. Han llegado a ser como las cosas que una vez nos atrajeron por su brillo, su color y su forma, y echando mano de ellas las encerramos en nuestra caja fuerte, core es la palabra en inglés. Las adquirimos y adquiriéndolas cesamos de mirarlas. Entonces ya no las miramos ni las admiramos y no nos asombran. Así que entonces, por esa posesividad, nuestra existencia se transforma en algo gris, rutinario, donde las cosas, e incluso nos puede pasar con las personas que nos rodean, que ya nos parecen carentes de interés, prosaicas, aburridas, porque decimos, sí, a esta persona la conozco de memoria, la conozco como la palma de mi mano, la conozco como si lo hubiera parido. Entonces desvalorizamos el misterio del otro y ahí pierde todo su atractivo el otro, todo su interés. Esto es lo que ocurre como consecuencia de esa actitud de posesividad. Entonces, dice Tolkien, frente a esto, esta penosa enfermedad espiritual tiene un solo remedio, que consiste en eliminar el hábito de la posesividad. Y en la misma carta dice Tolkien, abre tu caja fuerte, deja que todas las cosas allí encerradas vuelen afuera como los pájaros de una jaula. Todas las joyas se convertirán en flores o llamaradas, y advertirás que todas las cosas que tenías o sabías eran peligrosas y potentes, que en realidad no estaban bien encadenadas, que son libres y salvajes, que no son más tuyas que tú. Entonces, este tema, que es tema constante de meditación, dice Tolkien, ¿qué número de carta es? Es la carta 54. Porque el planteamiento de Tolkien obedece a una concepción metafísica optimista, donde las realidades creadas son valiosas e interesantes. En cambio, nosotros, en nuestra civilización actual, con nuestra actitud materialista, fíjense que la gente se desvive por comprar cosas y compra, al poquito tiempo de comprar algo, ya la satisfacción que experimentó por tener una batidora nueva o por tener un chiche nuevo, digamos así, porque compran chiches de la tecnología, por haber cambiado el celular y tener un celular que tiene 2 funciones más, al poquito tiempo ese entusiasmo, esa alegría, se pasa, desaparece. Y esta cosa que les costó tanta plata conseguirla, ya los aburre, como esos chicos malcriados que todos los juguetes les parecen aburridos porque ya tienen demasiados. Entonces, ya están pensando en qué otra cosa nueva se pueden comprar. Entonces, la vida se torna sumamente gris y desprovista de interés, porque las cosas, diríamos, para la mente posesiva, claro, esto está, por supuesto, está muy relacionado con lo de Chesterton, que recordábamos ayer, Morefox, ¿no? Recovery. Claro, la vida para estas personas se transforma en algo sumamente aburrido. En cambio, desde la concepción cristiana, las cosas han sido creadas por Dios, pensadas con infinita sabiduría y realizadas maravillosamente. En el hecho de que son objetos del amor y la atención de Dios, ahí tienen un valor intrínseco. Han sido creadas para nosotros, para nuestro deleite, asombro y alegría. Y eso lo podemos gozar si evitamos la actitud posesiva. Entonces, en la mitología de Tolkien hay un personaje que es el epítome de la actitud antiposesiva.
Y ese personaje es Tom Bombadil. ¿Mm? ¿Se acuerdan de Tom Bombadil que está en El Señor de los Anillos? Ahí llegan los 4 hobbits cuando ellos salen de la Tierra Media, y salen de la comarca y están yendo hacia Rivendell, y se encuentran con este sujeto que no tiene mucha explicación, ¿no? Algunos comentaristas han dicho, pero ¿qué es Tom Bombadil? ¿Es un... Sí, ¿qué es Tom Bombadil? ¿Es un espíritu de la naturaleza? ¿Es un semidios? Entonces, cuando le preguntaron a Tolkien, no, obviamente en su mitología no existen los espíritus de la naturaleza. Dice, no, Tom Bombadil es la figura del antiposesivo por naturaleza. Fíjense que en la charla que tiene Frodo con la esposa de Tom Bombadil, Valla de Oro, entonces Valla de Oro le dice, estoy buscando la cita, Valla de Oro le dice que Tom Bombadil es el señor de la madera, del bosque y del arroyo y demás, ¿no? Y entonces Frodo le pregunta, ¿él es el dueño de todo esto? Y a ver si lo encuentro rápido. Bueno, ya les digo, si me pongo a buscar la cita pierdo tiempo, entonces prefiero seguir de largo, citarla de memoria. Entonces le dice, acá está. Cuando Frodo le pregunta a Valla de Oro por la identidad de Tom Bombadil, ella le contesta, es el señor de la madera, el agua y las colinas. Entonces Frodo le repregunta, ¿entonces estas tierras le pertenecen? Y Valla de Oro le contesta, de ningún modo, en verdad eso sería una carga. Es decir, que precisamente porque Tom Bombadil no las siente como suyas, tiene señorío sobre el bosque, sobre los árboles, sobre los arroyos, sobre las flores, tiene señorío porque no está atado a ella. ¿Se acuerdan que decíamos que la posesividad lleva a una pérdida de libertad, a una esclavitud? No, él mantiene su libertad precisamente porque puede tenerlas o no tenerlas, y porque él puede apreciarlas en su valor intrínseco. Entonces, Tom Bombadil ama cada una de las criaturas del bosque en su identidad propia y goza con que sean ellas mismas. Disfruta que sean ellas mismas, no necesita dominarlas para alegrarse con el no, se alegran de que existan. Qué bueno que existas, sería la expresión de Tom Bombadil ante una flor, un árbol, un arroyo, una ardilla o cualquier otro de los elementos que lo rodeaban. Claro, por eso no puede guardar el anillo, ya lo vamos a decir. Porque no es posesivo. Entonces, esto ¿cómo se expresa? Se expresa en que Tom Bombadil tiene una alegría desbordante. Él todo el tiempo está cantando, porque en ningún momento su alegría es disminuida por esa posesividad, por esa strictness, esa opacidad de las cosas. No, las cosas todas siempre son fascinantes y nunca se espera lo que van a hacer. Entonces, las cosas son fascinantes, la vida es fascinante, el mundo es fascinante, y por eso es que Tom Bombadil vive en un entusiasmo permanente. ¿Bien? Y una alegría continua. Mientras que la posesividad al hombre actual lo llevan a una, diríamos, a una actitud de aburrimiento, de desmotivación, y que muchas veces culmina en las tendencias suicidas, que paradójicamente se dan más fuertes en el adolescente y en el joven que en ninguna otra etapa de la vida. ¿Y por qué? Y es por esto, porque el mundo ha sido
desencantado. Y sí, es verdad, Tolkien cita que en el concilio de Elrond se preguntaron, ¿qué podemos hacer con el anillo? Y una de las propuestas fue, ¿por qué no se lo damos a Tom Bombadil? Claro, el anillo de poder no tenía ningún efecto sobre Tom Bombadil. ¿Por qué? Porque él era el antiposesivo por naturaleza y el anillo estaba cargado con la posesividad de Sauron. Entonces no tenía ningún efecto sobre él. Incluso cuando Frodo se lo pone, Tom Bombadil se ríe y le dice que lo sigue viendo. O sea que no lograba ni la invisibilidad. Entonces, cuando proponen en el concilio de Elrond, ¿por qué no se lo damos a Tom Bombadil? Entonces dice, no me acuerdo si fue Elrond o Gandalf, que dice, sería el más inseguro de los guardianes, porque no le adjudicaría ninguna importancia, ni se acordaría dónde lo puso, lo más seguro es que lo perdería. ¿Sí? Fíjense qué maravilloso, ¿no? Si nosotros tuviéramos que buscar una figura en el cristianismo, una figura que encarnara esta actitud antiposesiva, creo que pensaríamos en San Francisco de Asís, ¿no? El hermano Arroyo, el hermano Árbol, el hermano Sol, pero él no tenía nada. Y porque no tenía nada, gozaba y disfrutaba de todo, al San Francisco de Asís. Bueno, así que tenemos acá el tema de la posesividad y lo contrario. Bueno, y el otro punto importante que aparece en la mitología de Tolkien es relacionado con esto, es el tema de la esperanza y la desesperación. Y esto también nos lleva a la cuestión del suicidio. Fíjense que Tolkien estudió mucho el proceso de corrupción, cómo una persona se puede desviar del bien y dejarse ganar por el mal en su corazón. Por ejemplo, el caso de Saruman. Pensar que Saruman era uno de los 5 Istari que los Valar habían mandado a la Tierra Media para unir las voluntades de todos y pararle los pies a Sauron y evitar que el Señor Oscuro se adueñara de todo. Es decir, que Saruman era un maya, o sea, tenía naturaleza angélica, y venía del reino bendecido, es decir, que había estado en comunión con Dios, y terminó tan mal. Entonces, Tolkien nos va a ir presentando todo el proceso de corrupción, cómo el mal fue ganándole el corazón a Saruman. Y obviamente ese proceso de corrupción empieza con la soberbia y la posesividad, el orgullo y la posesividad. ¿Por qué el orgullo? Porque dice, Saruman le perdió la paciencia a los habitantes de la Tierra Media. Es decir, los 5 Istari, los 5 magos, tanto Gandalf como Saruman como los demás, debían evitar utilizar sus poderes angélicos. Ellos tenían que exhortar, unir, motivar a que los habitantes de la Tierra Media, las distintas razas de la Tierra Media, se movilizaran para ellos frenar el mal que atacaba que ponía en peligro la Tierra Media. No tenían que sustituir la acción de los seres menores, sino motivarlos para que ellos tomaran las riendas de su destino, cuidaran su Tierra Media y lucharan contra el peligro que significaba el lanzamiento del Señor Oscuro. Pero en todo esto, en toda esta tarea, que Gandalf la hizo maravillosamente, pero le costó movilizar a los hobbits, lograr que, por ejemplo, los elfos y los enanos se unieran, que estaban recontrapeleados,
movilizar a Gondor, que pensaba que eran los de Gondor pensaban que eran los únicos que podían hacer las cosas, sacarlo de su quietud a Théoden, el rey de Rohan, que estaba como disminuido por la acción psicológica de Saruman. En fin, entonces Gandalf toma el trabajo de promover espiritualmente a cada uno de esos personajes y que ellos vayan construyendo una alianza para luchar juntos contra el mal. En cambio, Saruman pierde la paciencia y quiere acortar camino y entonces dominarnos para lograr lo mismo, que es vencer a Sauron y poner orden en la Tierra Media, pero por la fuerza, no por el convencimiento. Es como que él tiene dos diálogos con Gandalf muy importantes. Uno, cuando Gandalf es tomado prisionero en la Torre de Orthanc, y el otro es cuando, después de que Isengard es destruida por Bárbol y los demás Ents, él queda encerrado y llega Gandalf con Théoden y con Aragorn y demás, y hay un diálogo ahí, ¿no? En determinado momento del diálogo, Saruman se dirige a Gandalf y le dice, ¿qué haces rodeado de toda esta chusma? Vos y yo somos de otra categoría, somos de otra entidad. Olvídate de todos estos inútiles, vos y yo juntos unimos nuestras fuerzas, podemos dominar el mundo y hacerlo como tiene que ser. Entonces Gandalf le contesta, ahorrate estas palabras, Saruman, porque eso de dominar al mundo para ponerlo como tiene que ser, ese discurso ya se lo hemos escuchado a los emisarios del Señor Oscuro y solamente son para ignorantes. ¿Por qué? Porque no se puede propender a un fin bueno como es ordenar el mundo con medios malos como es violentar a cada uno de sus integrantes. Pero está en aquellas personas que son, diríamos, líderes, está la tentación de perderle la paciencia a los procesos de los seres más pequeños y tratar de instrumentalizarlos para que hagan de una vez lo que tienen que hacer. Por eso yo les decía que esta es la tentación de los fundadores de congregación, de perderle la paciencia a los procesos de los distintos miembros de la congregación y tratar de dominarlos para que hagan lo que tienen que hacer de una buena vez, ¿no? Cortar el camino. Bueno, entonces esto es lo que lo lleva a Saruman a buscar el anillo de poder, querer tenerlo para él. Y ahí es donde él empieza a mentir al Concilio Blanco, le empieza a mentir a la Dama Galadriel, a Elrond, a Gandalf, etcétera, y ocultar que él lo estaba buscando para él. Entonces aparece primero el orgullo, la ambición, después aparece la mentira, pero finalmente Saruman se da cuenta que el poder de Sauron es tan grande que él no va a poder contra Sauron. Entonces, la única forma, diríamos, la única que queda es unirse a Sauron. Aquello de Napoleón, si no lo puede vencer, únete a él. Bueno, unirse a Sauron. Pero claro, unirse a Sauron significa capitular en todo lo que él aprendió junto a los Valar. Pero ahí aparece el pecado de la desesperación, que también se da en Denethor, el senescal de Gondor, porque a través de los Palantiri, Sauron le fue mostrando en tal medida la grandeza de su poder que tanto Saruman como Denethor llegaron a la conclusión de que ese poder era invencible. ¿Pero cómo que llegaron a la conclusión de que ese poder era invencible? Ah, claro, porque se olvidaron de los Valar y de Ilúvatar.
porque se quedaron en una visión que podríamos llamar meramente política, de ver las fuerzas que estaban en juego allí en la Tierra Media. Entonces sí, en las fuerzas que estaban en juego en la Tierra Media no había ninguna tan poderosa como la de Sauron. Pero más allá de la Tierra Media estaba la garantía de los Valar y la garantía última que es Eru y Ilúvatar. Entonces hay una pérdida de fe, tanto en Saruman como en Denethor. Y fíjense que esa pérdida de fe es la que lo lleva a Denethor a suicidarse. Se arroja en el fuego para inmolarse como los reyes paganos. Y esto, queridas hermanas, es la única parte de toda la obra de Tolkien donde aparece explícitamente un término religioso. Inmolarse como los reyes paganos. Ahí diríamos que mostró un poquitito de su fe cristiana. Porque claro, si Dios no existe, si solamente existen estos semidioses, este poderío, entonces no tenemos esperanza. Pero la actitud correcta es la de Gandalf. Fíjense qué diferente la actitud de Gandalf. Cuando Gandalf, al salir de las minas de Moria, están terminando de cruzar las minas de Moria, y se presenta al Balrog, tiene un momento de desaliento. Gandalf dice: un Balrog, qué mala suerte, estoy tan cansado. Entonces el Balrog es, diríamos, es equivalente en poderío con él. Así que él le dice a los otros miembros de la Compañía del Anillo que huyan, mientras él se enfrenta al Balrog, sabiendo perfectamente que lo más probable es que él muera en ese enfrentamiento. Ahora bien, piensen esto. Si él muere en ese enfrentamiento, el plan de los Valar fracasa, porque Saruman se corrompió, Radagast, el otro de los magos, Radagast el Pardo, se dedicó a los pajaritos, no cumplió su función. Los dos magos azules que se fueron al oriente nunca más aparecieron, o sea que de los 5 Istari que mandaron los Valar para contrarrestar el poderío de Sauron, el único que queda en funcionamiento es él. Si él muere, el plan de los Valar fracasa y ya no hay ningún obstáculo para Sauron. Pero él igualmente da su vida por sus amigos. Y no hubiera sido más inteligente decir, no, que mueran ellos, pero que no muera yo. Entonces huir él y que los otros 8 enfrentaran al Balrog y murieran deteniéndolo para que él, que era el importante, se salvara. Sí, hubiera sido lo que hubiera hecho Saruman, en su soberbia y en su concepción política de las cosas. Pero no es la actitud de Gandalf, porque lo dice Tolkien en una de las cartas, porque Gandalf tenía fe que aunque él muriera, él no era el último garante del universo. Por encima de él estaban los Valar, que podían mandar otros emisarios. Y aunque fracasara el plan de los Valar, por encima de los Valar estaba Eru, que él sí es el último garante del universo. Y aunque fracasemos todos los seres humanos, Dios no puede fracasar. Entonces, por eso Gandalf se entrega a la muerte confiadamente, porque sabe que él no es indispensable. Ahí está la humildad de Gandalf, humildad y fe. Y entonces por eso es recompensado, porque Dios después lo resucita con poderes aumentados y pasa de ser Gandalf el gris a ser Gandalf el blanco, precisamente como recompensa. Bien, entonces ahí tenemos, diríamos, la actitud especialmente opuesta. Y esto nos va a llevar, mañana vamos a ver el papel de los pequeños, bienaventurados los pequeños, los humildes. Esto nos va a llevar a cuál tiene que ser la actitud nuestra. Por eso nosotros siempre tenemos que tener esperanza, fe y esperanza. Aun cuando a veces vemos que el mal tiene tanta fuerza en el mundo, aun cuando estemos a veces tentados de caer en el pesimismo y decir, fíjate cómo se aprobó la ley del aborto,
cómo crece la pobreza. La Argentina está en decadencia hace 70 años. Este proceso diríamos, este proceso de ir para abajo no se detiene más. Podríamos tener la tentación del desaliento. Sí, podríamos tenerla, porque la fuerza del mal es muy grande. Pero si nosotros tenemos fe, como la tenía Gandalf, entonces no nos toca a nosotros, le dijo Gandalf a Frodo, saber cuáles son las mareas de la historia. Solamente lo que podemos hacer es, con la marea que nos tocó en nuestro tiempo histórico, tratar de mantener la actitud correcta. Y la actitud correcta va a ser ir hasta el final, como fue Frodo, hasta el final. Frodo nunca tuvo esperanzas humanas de que él podía vencer al Señor Oscuro, de que él podía penetrar las defensas de Mordor y entrar con el anillo, llegar hasta la montaña del destino y así destruir el anillo. Nunca, él lo dice claramente, nunca tuvo la esperanza de que podía lograrlo, pero sabía que Dios le pedía que lo hiciera. Y si Dios le pedía que lo hiciera, él lo iba a hacer, porque con ese esfuerzo y ese sacrificio suyo, Dios iba a hacer algo. Quizás no iba a ser lo que él pensaba, de que llegara a tener el éxito de tirar el anillo en el monte del destino. Pero el plan de Dios es más alto de lo que nosotros podemos llegar a comprender, así que Frodo sacó la conclusión de que él tenía que hacer su partecita. Y lo mismo hizo Sam. Cuando ya Frodo no pudo más, el que continuó llevándolo para adelante fue Sam. Y está en el Señor de los Anillos hay un momento que Sam también, diríamos que sacudido por la tentación de la desesperación, tiene como un diálogo con sí mismo, ¿no? Y dice Sam, ahí lo tiene, todo es completamente inútil. Él mismo lo dijo, refiriéndose a Frodo. Tú eres el tonto, Sam. Tú que te sigues afanando siempre con esperanza. Hace días que podrías haberte echado a dormir junto a él si no estuvieras tan emperrado. De todos modos te espera la muerte o algo peor aún. Tanto da que te acuestes ahora y te des por vencido, no llegarás nunca a la cima del monte del destino. Esto se lo dice, diríamos, la tentación de la desesperanza. Pero lo que lo salva a Sam es su tozudez, que lo llevará a no ceder, a seguir adelante contra toda esperanza humana. Y finalmente Sam va a alcanzar esa lucidez espiritual en la cual ya no tendrá más contradicciones internas, porque nos dice el libro, esto es una cita, conocía ya todas las argucias de la desesperación y no les prestaba atención. Algo semejante a lo que vivieron ciertos santos, acoto yo, ciertos santos que fueron violentamente acometidos por la desesperación, y que una vez superada esa prueba de la noche oscura, alcanzaron una claridad interior y una sabiduría que les permitía desechar la tentación ya sin luchas cuando se volvía a presentar. Así vencieron los hobbits la última arma del Señor Oscuro, que era la desesperación. Así llegaron a su destino y el anillo fue destruido, no sin particular intervención de la divina providencia, pero eso es tema del siguiente capítulo. Entonces, queridas hermanas, porque ya estamos sobre la hora cumplida, el tema es que el orgullo nos encierra en una visión inmanente de la vida. Creemos ser nosotros la última instancia de la historia. Y entonces eso nos va a conducir al desaliento y a la desesperación, porque nosotros no somos más fuertes que el mal. Y ahí viene la tentación de tirar todo por la borda, bajar los brazos y decir es inútil. Pero por encima de nosotros están los ángeles, está la Santísima Virgen, está Jesucristo nuestro Señor y está la Santísima Trinidad. No somos la última instancia del universo. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro granito de arena, y Dios ya sabrá qué hacer con ese granito de arena, que parecerá, diríamos, desproporcionadamente pequeño,
pero que Dios no quiere. Entonces los ingleses resolvieron esto en un adagio, en un proverbio que dice así: do your best and leave the rest to one above. Hacé lo mejor que puedas y el resto dejarlo en las manos del que está arriba. Bueno, hermanas, lo dejamos así hasta mañana, ¿sí? A ver, puede ser que las tentaciones de la concupiscencia estén representadas en la araña. No, la concupiscencia casi no aparece en la obra de Tolkien. Prácticamente no aparece. Bueno, la seguimos mañana. Sí, sí, padre, hermoso. Gracias, padre. Gracias por la Muchísimas paciencia. gracias, padre. Que Dios las bendiga. Muchas gracias. Mañana. Juana, es Juana. Juana y Catalina. Son las dos nuevas. ¿Quieren saludar porque no las conocen de otros conventos? No, no, acá. A las hermanas que de otros lados. Hola, muy lindo. Yo me tengo que ir a tocar la campana, así que. Hola, hermana Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, el noviciado va creciendo. Sí. Se ve que hace calor allá. Adiós, hermana, muchas gracias, hermoso. Todo muy bien. Hermana Belén, Sí, hermana. mañana yo no voy a poder estar. Tenés falta. Sí, no. Justificada y justificada. No me lo pueden mandar, cosa de que yo el viernes temprano lo pueda escuchar. Sí, sí, lo estamos subiendo inmediatamente. Así bien. que se sube al toque y... Sí, por supuesto. Bien, bien. Gracias. Está Bueno. genial esto. Sí, la verdad es que sí. El padre es una mina de oro. Sí, sí, sí. Bueno, Hermana adiós. Estela Maris. Adiós, ¿estás solita, hermana Estela Maris? Sí, hoy sí, porque la hermana Leticia me abandonó ya al segundo día. No. ¿Hermana? ¿Quién? La hermana Leticia estaba conmigo. Leticia. Espera que vamos a poner pausa, porque estábamos grabando, no importa. Hermana Belén, vos, Sí. ¿dónde subís todo? Ah, el drive. ¿Querés que